Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para hablar de música, porque dicen que la música es medicina para el alma, favorece la relajación y sumerge a las personas en un estado de armonía mental. Y para ello hemos invitado al podcast a Jezabel Martínez, una joven violinista, compositora y fundadora de la banda Quinia. Jezabel Martínez, gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Encantada de estar aquí, Miriam. Es un placer poder compartir un rato con tus seguidores sobre algo tan bonito como es la música. Bueno, Jezabel, pues yo quería empezar, si te parece, esta entrevista, como empiezo un poco todas, ¿no? Que es haciendo un recorrido por tu historia personal y profesional hasta llegar aquí hoy, ¿no? Y para todos los que nos están escuchando y no te conocen, me gustaría que les contaras un poquito, pues, quién eres, de dónde vienes y cómo surge tu interés por la música. Pues a ver, yo soy de Zaragoza, aunque vivo en Madrid desde hace varios años y empecé a estudiar, bueno, música desde pequeña me encantaba. O sea, yo me crié con cassettes, o sea, fíjate lo que haya oído desde entonces todavía con cassettes, luego con CDs de conciertos de Vivaldi, de Mozart. O sea, para mí los conciertos para violín de Mozart fueron el primer recuerdo de música clásica que tengo. Y me encantaba el violín, siempre pedía que me apuntaran a violín, hasta que al final, por insistir, conseguí que me apuntaran. Estudié en el Conservatorio de Zaragoza unos años y paralelamente estudié con mi maestro, Valeri Gazarian, que es un maestro armenio al que quiero y respeto muchísimo y que es el que marcó mi forma de entender la música. Y cuando luego posteriormente me vine a estudiar a Madrid, que vine a estudiar cinematografía y audiovisuales, empecé a desarrollar un interés muy grande por la música de cine, porque empecé a entender eso, ambos lenguajes, el visual, el cinematográfico y el cómo contar historias a través del sonido, de la música también. Y ahí empecé a meterme en el mundo de las bandas sonoras, haciendo bandas sonoras de momento para los cortos de práctica que hacíamos en clase, luego ya se empezó como a correr la voz y me empezaron a encargar bandas sonoras otros realizadores. Y así fue creciendo la historia. A raíz de la pandemia lo tengo un poco paradillo. Bueno, ahora estoy trabajando en la banda sonora de un mediometraje muy interesante, pero en general he ido derivando más hacia mi otro proyecto, que es Quinia, de música celta, y luego tengo otros proyectos en solitario. Me encanta componer con ideas temáticas y tengo dos discos de momento en solitario. Uno es el de Geometría Sagrada, que este ya tiene unos años, fue el primero que hice sola. Y está eso inspirado en los patrones matemáticos que encontramos en la naturaleza. Entonces hay temas inspirados en fractales, otros en las espirales, en la secuencia de Fibonacci. Es un disco súper ambicioso, muy intelectual, y ahora que han pasado años todavía no sé cómo lo hice. Para mí un trabajo muy, pues casi mágico. Y el disco que he sacado este año es Despierta, que es un trabajo también muy interesante. Este sí que está inspirado en un estilo como muy de banda sonora, muy orquestal, tiene muchos coros, muy bonito. Y lo que cuenta es el viaje del alma, es muy místico. Es el viaje del alma desde que empieza a hacerse preguntas, las típicas preguntas de quién soy yo, qué hago aquí, pasa los procesos de la noche oscura del alma hasta su despertar espiritual. Y eso es un disco válido para meditar, para relajarse, para hacer trabajos de introspección. Y bueno, yo animo a la gente a que busque en mi canal de YouTube el tráiler, que hay muestras de cada tema, y adquiera el disco porque es muy interesante y muy especial. Es un disco para desconectar del mundo completamente, del mundo externo, y reconectar con el mundo interior de cada uno. Bueno, salen ya aquí un montón de temas interesantes que iremos desgranando a lo largo de la entrevista. Comentabas que tú ya desde pequeña como que creciste entre cassettes, Discman, con la influencia también un poco de Vivaldi, que enseguida te apuntaste al conservatorio, ¿no? Y luego hablas también de tus estudios, ¿no? Me ha parecido leer que es diplomada en dirección cinematográfica y yo me pregunto, ¿qué te lleva a cursar esos estudios? ¿Cómo fue tu paso por la universidad? ¿Y qué repercusión tuvieron más adelante esos estudios en tu carrera profesional? Pues fíjate,
siempre me interesó el arte desde todos los puntos de vista y entonces me di cuenta que el cine engloba todos los artes, o sea, lo que es la imagen, la composición plástica, la pintura, la interpretación. Y dije, pues por aquí tengo que tirar. Y una vez estudié cine y me di cuenta de que lo que realmente me gustaba era el contar historias, pero a través del sonido, a través de la música. Entonces fue interesantísimo, aprendí muchísimo. Todavía tengo un montón de guiones escritos que espero que algún día vean la luz, pero de momento estoy 100% centrada en la música y, y es lo que me influyó y lo que me gusta hacer, el contar historias a través de la música. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de estas bandas sonoras, que muchas las hago a través de mi canal, o sea, música inspirada en determinadas cosas, o bien cuando me encargan música para eso, para cortos, películas independientes, que sea otro proceso de composición diferente. Y luego mi proyecto de Kinia, que espero que hablemos de él también, que es otra forma de contar historias con mis chicos, que son una banda somos 6 músicos y contamos a través de las canciones música inspiradora, alegre, positiva, donde el público se viene arriba. Si nos escucha alguien que estuvo en el Palacio de Congresos de Albacete hace unas semanas, sabrá de lo que hablamos, porque allí dimos un concierto para unas 1000 personas y acabaron, era un auditorio, entonces había butacas, pues acabaron abandonando las butacas, bajándose al patio, haciendo una conga, fue impresionante. Entonces, la capacidad de la música para inspirar emociones, contar historias, generar sentimientos, generar catarsis emocionales y además utilizarla también como herramienta de conexión con uno mismo, crecimiento interior, para relajarse, para utilizarla para meditar, para conectar con lo espiritual, vamos, es una herramienta que lo tiene todo. Sí, hablaremos de Kinia porque, bueno, me consta que tú compaginas tu carrera musical en solitario con tu participación en grupos como este, ¿no? Como Kinia, una banda con influencias de la música folk y celta. Al final de este episodio tendréis la oportunidad de escuchar una de las canciones de este magnífico grupo. Y no sé a vosotros, pero yo os adelanto que a mí me traslada ya a un mundo de fantasía, de bosques milenarios, de criaturas de leyenda. Un poco a lugares como Escocia, como Gales, ¿no? Y yo me preguntaba, Jezabel, ¿cómo ha sido tu experiencia como componente del grupo? ¿Qué puertas se te han abierto y qué te deja formar parte de esta banda? Pues esta banda la fundamos hace ya, bueno, a finales de 2014. La fundamos el guitarrista, otro chico que ya no está en la banda, que fue el primer cantante y yo. Y el proyecto nació como una idea de recuperar las melodías, lo que llamamos música celta, melodías tradicionales, sobre todo de Irlanda y también de Escocia, pero sobre todo de Irlanda. La influencia irlandesa en Kenia es bastante grande. Y eso en principio era una banda de música tradicional. Y luego ya cuando el cantante dejó la banda ahí cogí yo el mando de la administración, lo cual es un trabajo también durísimo y muy desagradecido. Y es cuando decidimos meter más componentes, que es la formación que tenemos hoy en día con seis músicos, y componer nosotros nuestras propias canciones. Entonces, ¿qué nos permite Kinia? Pues manteniendo las raíces de esas tradiciones, ¿no? Recuperar esa memoria de la tierra, de la naturaleza, de nuestros ancestros, no solo de Irlanda, porque ya nos extendemos a lo que sería, pues, desde melodías medievales, melodías orientales del Mediterráneo, distintas tradiciones. Toda nuestra influencia de los distintos músicos que estamos ahí, que venimos de la música clásica, algunos han tocado flamenco, otros han tocado metal, otros rock, cada uno viene de distintos palos, entonces es muy interesante eso, como hermanándonos todas las influencias que cada músico trae. Las canciones son alucinantes porque es un estilo único, o sea, no suena a una banda de música tradicional ni a nada que se le parezca el sonido 100% Kinia, lo llamamos nosotros. Animo a la gente a que lo escuche y se dará cuenta de lo que hablamos. Es un sonido muy bonito, muy inspirador, muy alegre, muy épico, también muy místico en algunas canciones. Vamos, lo tiene todo. ¿Y qué nos ha ofrecido Kinia? Pues a todos una experiencia vital fascinante. A mí personalmente también mucho aprendizaje, porque de repente ser una música y empezar a ser manager y encargarte de la gestión de un grupo
Es durísimo, pero se aprende a administrar, se aprende. Al final lo que aprendí también de dirección de cine me ha servido mucho para dirección de mi banda, ¿sabes? Y eso es un proceso de aprendizaje bestial, de cómo organizar viajes. Hemos tocado en sitios, las puertas que se nos han abierto ha sido la oportunidad de tocar en sitios fascinantes como en Bulgaria, por ejemplo, en un festival cuando fue Plovdiv, Capital Europea de la Cultura en 2019. Kinia fue la única banda española invitada a participar en ese festival, que fue precioso, impresionante, muy prestigioso y tuvimos súper buena acogida. También hemos colaborado con Espacio en Blanco, un programa de Radio 3 maravilloso, en programas especiales que han hecho, por ejemplo, en la Cueva del Agua, una cueva maravillosa donde tocamos un concierto y luego se emitió el programa de Espacio en Blanco en directo, por ejemplo, metidos dentro de una cueva, con un público limitado porque no cabían más. Pero un lugar con una energía fascinante. O sea, nos ha llevado esta música a la posibilidad de tocar en lugares fascinantes que de otra forma una persona corriente no es capaz de acceder ahí, ¿sabes? Entonces, mágico. Imagínate para alguien que está tocando música celta estar dentro de una cueva donde cae agua por las paredes, que cae una cascada, que la piedra te rodea, que todo resuena. Magia pura. Entonces, imagínate poder ir en grupo, la experiencia como banda, todos unidos viviendo eso, creciendo con la música y a través de la música. Llevamos ya eso unos años viviendo experiencias alucinantes. La última, la del otro día del Palacio de Congresos en Albacete, el ver la gente cómo reacciona a la vibración, a la música, al sonido, cómo este tipo de música también une a las personas, hace como que quieran bailar en grupo, o sea, genera una unión que después de lo que ha pasado en los 2 últimos años, donde la gente se ha individualizado y se ha separado más, se ha llenado de miedo, de repente volver a unirse a las personas, generar esa alegría, el recordar volver a ser humanos, que es lo que consigue nuestra música, pues es alucinante. Entonces, no solo se nos han abierto las puertas a nivel de tocar en sitios fascinantes, como te decía, sino de dar una ayuda a la gente, ¿no? Muchas veces en los conciertos se nos acerca la gente y nos dice, jo, no sabéis lo que necesitaba esto, ¿sabes? El poder, con una música bonita, alegre, poder simplemente desinhibirse, bailar, cantar, dar palmas, sacar lo que uno lleva dentro, porque en el día a día hay como mucha represión emocional, ¿vale? Es todo gris, cada vez se vuelve todo más gris. Entonces, eso, intentamos llenar el mundo de colores con nuestra música y creo que lo conseguimos. La verdad que es una maravilla. Si dices magia, ¿no? Yo creo que ya se percibe el entusiasmo al hablar de tu banda con mucho cariño y también por la buena acogida, ¿no? Por toda la buena acogida que está teniendo, no solo para unir a las personas, sino también incluso a los animales, que me ha parecido leer y dicen que la música amansa a las fieras, que muchas de tus composiciones tienen como muy buena acogida también entre los gatos, ¿no? Sí, 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 eso es curiosísimo. Me han escrito además muchas personas, concretamente con el disco de Geometría Sagrada y algunas canciones del de Despierta, sobre todo para los gatos. Yo no sé eso por qué es, de verdad, pero es muy curioso. Entonces siempre me han escrito muchas personas diciendo, qué raro, a mi gato le encanta tu música, como que la piden. Y me han contado casos de que tenían que llevar al gato al veterinario, por ejemplo, y los tenían que meter como en un cajetín, en una cajita, y el gato no quería. Le pusieron mi música, como que se calmó porque estaba muy nervioso, y ya consiguieron meterlo dentro, fue todo súper calmado. Entonces, si tenéis mascotas, por favor, ponedle mi disco y me contáis la experiencia, porque es algo curiosísimo. O sea, tengo que haber metido ahí alguna frecuencia, que no sé cuál es, que les hace como calmarse y entrar en un estado de paz, sobre todo a los gatos, ¿eh? Qué Alucinante, curioso. ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, vamos a la parte técnica, porque de tus colaboraciones a tu faceta como solista, he podido leer que tu creación más reciente, Secret Geometry, un disco basado en las matemáticas, la geometría sagrada, que además está alcanzando gran repercusión también a nivel internacional. Y para los desconocedores de la materia, entre los cuales me incluyo, ¿qué es esto de la geometría sagrada? ¿Y qué influencia tiene en tu música? Pues no solo en mi música, sino en toda la música, porque la música son matemáticas. Entonces, que la geometría sagrada es lo que llamamos.
geometría sagrada es un concepto que lo que hace es explicar de alguna forma la serie de patrones que encontramos en la naturaleza, replicados siguiendo determinados códigos matemáticos. Pues, por ejemplo, así para que sea gráfico y no meterme muy técnico, por ejemplo, las espirales, ¿vale? Encontramos en las conchas de los moluscos la forma de espiral siguiendo la secuencia de Fibonacci, y esa forma de crecimiento de la espiral también la encontramos en los huracanes, por ejemplo, en las galaxias. Vamos de lo microcósmico a lo macrocósmico y siguen ese mismo patrón. De ahí eso de geometría sagrada. Entonces vemos como en la naturaleza hay patrones que son cíclicos y repetitivos, y es como si de alguna forma fuera el código de programación de la realidad. Algo que es muy interesante, ¿verdad? Entonces, los patrones estos de la secuencia de Fibonacci, por ejemplo, los encontramos en patrones de crecimiento en la naturaleza, en todo, en las piñas, en las coliflores, en los centros de las flores, en la forma de crecimiento de las ramas de los árboles, todo sigue el mismo patrón. Y es algo que me fascinó de siempre, pero no le había dado forma. Y de repente un día, esto también es mágico y sobrenatural, soñé con una canción entera, que es la número 2 de mi disco, La Espiral. La espiral es que es un elemento fascinante. Y dije, ostras, esto, porque soñé entera, o sea, de verdad, con todas las voces, está escrito para piano y cuarteto de cuerda, y todas las voces enteras. Y me desperté de madrugada y me puse a copiarlo en partitura, y dije, qué cosa más rara, no sé, me dio una sensación muy extraña. Y a partir de ahí me vino como un proceso de inspiración sin parar, y el resto de temas es como que me vinieron inspiradísimos del disco. A la vez cayó en mis manos un libro sobre geometría sagrada y empecé a unir, a atar cabos, y ahí empezó mi estudio de la geometría sagrada, y vi que efectivamente esos patrones, la música también es matemáticas, también es sonido, también son patrones, y también tiene geometría sagrada, que es lo que podríamos llamar la cimática. La cimática es una ciencia que estudia esos patrones de los fluidos y los gránulos. Entonces, lo explico así fácilmente. Seguro que todos habéis visto imágenes al microscopio de los copos de nieve, por ejemplo, cuando están congelados, que tienen una forma como de estrellas, ¿verdad? Así se crean como unos patrones geométricos muy bonitos, que siguen también sus códigos, es pura geometría sagrada. Bueno, pues el sonido también hace esos patrones al hacer vibrar fluidos. Y en la cimática, por ejemplo, se pone una placa con gránulos muy finos, con arena muy fina, sal muy fina, arena muy fina. También se puede hacer con agua. Al aplicarle determinadas frecuencias, va generando unos patrones, se crean unas formas geométricas según va aumentando la frecuencia, es decir, según el sonido es más agudo. Esos patrones se vuelven más complejos, es impresionante. Y eso, para que os hagáis una idea, sería parecido a los copos de nieve congelados. Ese estilo. Unos patrones geométricos impresionantes y fascinantes. Entonces, yo siempre recomiendo a toda la gente que sigue mi música lo importante que es, igual que comer sano, escuchar música sana. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es 70% agua prácticamente y vibra con el sonido. Está generando esos patrones en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? A sonido más discordante, más distorsión, más amorfa son esas formas que se crean. Sonido más armónico, formas más coherentes, más bonitas, más complejas, más armónicas, ¿vale? Entonces, por eso es importante de ahí esa relación de la geometría sagrada con el sonido, y eso es lo que trabajo yo en los cursos que doy. Hablo mucho de la relación de ese sonido con la geometría sagrada, en lo importante que es tomar conciencia de nosotros mismos y activar esa geometría sagrada en nosotros. Y buscar la armonía. Es que vemos esos patrones, perdona que me enrollo, pero es que es un tema que me interesa mucho y me fascina, que lo importante que es observar la naturaleza, ver esas formas, esos ciclos, ver cómo esos patrones se replican. Ya te decía, desde algo más tan sencillo como un molusco, una conchita, a la espiral de un helecho o una galaxia. Es la misma secuencia numérica. Y luego vemos como en la arquitectura eso se ha ido plasmando también. En el gótico, las catedrales son pura geometría sagrada y con un conocimiento matemático súper avanzado, que para mí es una pena que se haya perdido esa forma de traer la geometría sagrada a la arquitectura, porque los bloques de edificios donde nos han metido en los últimos años son un espanto a nivel geométrico, es un cubo que es funcional y ya está.
pero no da esa magnificencia, esa armonía que generan todos esos patrones a nivel arquitectónico que al final también están vibrando porque todo es frecuencia. Fíjate que saca ya temas muy interesantes, ¿no? Primero el tema de los sueños, como muchas veces esa información que tenemos contenida en el inconsciente se materializa luego en la vida real, ¿no? En este caso, a la hora de crear tu disco. Y bueno, sueños, un tema del que también hablamos en otro de los episodios del podcast 118 con Laure Pérez. Os dejaré el enlace en las notas del episodio. Y hablabas también lo que transmite la música. Dicen que es como una gran herramienta, que es inspiradora, que es terapéutica. ¿Se puede decir realmente que hay música para el alma? Pero sí, sí, sí. Sí. Y también y también lo que se vende hoy en día es todo lo contrario. O sea, la música es una herramienta y como todo se utiliza de una forma u otra. Antes de meterme, ya que has citado antes lo de los sueños, quería decir que tengo una composición que se llama Onironauta, que está basada en la búsqueda de sueños, o sea, de tener sueños lúcidos. Lo digo por si alguien, porque si coincide con el podcast este que has hablado de sueños, si a alguien le gustó ese podcast, puede pasarse por mi canal y escucharla. A mí me encanta trabajar con los sueños. Para mí la onironáutica es una herramienta en mi trabajo súper interesante. Muchos músicos tienen revelaciones o inspiraciones en sueños, bueno, en muchos artistas, y yo trabajo mucho así, de quiero componer una melodía, y no se me ocurre nada, o quiero resolver un problema, pues hago meditación antes de dormir, me pongo una música interesante y me voy a dormir. Y a veces en sueños, no siempre pasa, claro, pero te viene la solución o lo que necesitas saber. Entonces, es una herramienta súper potente. Y volviendo a la parte terapéutica, pues sí, esto es fascinante, pero la música se ha utilizado como complemento a la medicina desde la antigüedad. Los egipcios utilizaban música para tratar depresiones y enfermedades mentales. Los griegos tienen tratados de medicina donde dicen que la música de lira puede ayudar a curar, a sanar la tristeza y estados depresivos. Entonces, hoy en día se ha visto como la música como en la música anclamos recuerdos, imagínate, yo qué sé, cuando tenías 15 años te enamoraste y vuestra canción era no sé cuántitos. Imagínate que esa persona crece, pasan los años, tal, y tiene Alzheimer. Bueno, pues si le ponen esa canción, está anclada a ese recuerdo. Entonces, como musicoterapia, para ayudar a enfermos de Alzheimer a recordar, y se utiliza para estados vamos, emocionales. Es que ya te digo, puede desde ayudarte a sacar una catarsis emocional, a hacerte llorar lo que necesites llorar, a hacerte que te sientas feliz, a darte energía para salir a correr y hacer deporte. Todas las músicas sirven para algo. Entonces, como herramienta terapéutica es muy interesante. Y yo tengo una parte de mi trabajo, es precisamente eso, la musicoterapia. Y tengo determinadas composiciones, por ejemplo, para tratar la ansiedad, para dormir bien, utilizo determinados ritmos, patrones, melodías que a la gente le ayudan mucho, sobre todo la de la ansiedad les va muy bien. Si os interesa, ya os digo, en mi canal de YouTube está. Y eso, o sea, todo sirve para todo. Entonces, eso para alcanzar un estado así relajante, pues obviamente es una música como muy más simple, muy sencilla, con tonos muy puros, ritmo lento, en fin, cada música sirve, se adapta. Y ya está, o sea, es una herramienta, y os digo, para mí es imprescindible en el día a día la música. Es imprescindible, yo creo que nos da alta vibración, ¿no? Nos hace empezar el día como de buena mañana también. Y bueno, esa onironáutica de la que hablabas y rescato también para todos los que escuchen el episodio del podcast de sueños, quizá también la música puede ayudar, ¿no? A despertar ese inconsciente un poquito más. Y bueno, mira, hablabas también antes de inspiración, que me parece un tema súper interesante y que seguro que tú como compositora y como alma creativa sabes mucho de este tema. Yo creo que al final se nos ha vendido un poco la inspiración o tenemos todos como esa creencia limitante de no, es que hay gente que es muy creativa, que se le vienen ideas rápidas, que enseguida se inspira, pero yo no. Y al final es como un poco, como decía Picasso, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando. Exacto. Al final yo creo que hay mucho de mito en esto de la lluvia de ideas que te vienen solas, pero hay mucho trabajo detrás. No sé qué piensas tú al respecto o qué te inspira a ti a la hora de componer.
Pues fíjate, yo también tuve un profesor de guión que nos repetía esa frase, lo de que la inspiración os pille trabajando, y en parte estoy de acuerdo porque el movimiento genera movimiento, o sea, eso es parte del principio del ritmo, pero hay fases que a todo el mundo le pasa de sequía creativa porque todo influye. El de repente estar inspirado es llegar a un proceso de que es un poco como la meditación, ¿no? De llegar como una especie de silencio mental, paz interior, calma mental, en el que de repente conectas con algo y te viene la idea. Es como que lo de que te hablen las musas. Pero claro, imagínate, yo qué sé, con estrés, la vida turbulenta, tal, eso a veces se bloquea. Entonces, lo de que te pille trabajando, pues sí. Entonces, ¿cómo puedes hacer el generar ese estado para que tengas así como esa posibilidad de que te entre la idea? A veces vienen espontáneamente. A mí se me han ocurrido canciones haciendo una tortilla o en la ducha. Tengo la de Wings of Liberty, que es una que tenemos con un águila de Kinia. Se me ocurrió entera en la ducha. Toda la estructura, las frases, la armonía. Entonces, ¿qué tiene en común? Fíjate lo de la ducha y hacer la tortilla. Pues que había un sonido de fondo, ¿vale? En el caso de la tortilla, el tenedor dando ahí el golpecito al plato es un patrón rítmico. Estamos otra vez con el ritmo y los patrones de la geometría. En la ducha, el ruido del agua es un ruido blanco. Entonces, ¿qué? Se genera en la mente como un estado ahí, lo que te decía, como de meditación, de calma, de trance, de alguna forma. Hay que buscar ese estado de calma. A mí eso es lo que me ayuda. Entonces, cuando hay que buscar inspiración, pues o salir a andar o, yo qué sé, darse una vuelta, generar una atmósfera tranquila, apagando la luz, poniendo unas velas. Por ejemplo, el otro día con mis compañeros hicimos una jornada de composición para el nuevo disco que estamos haciendo de Kinia y eso hicimos, pusimos velas, incienso, se genera ya una atmósfera que favorece, ¿no? Como un estado de calma, de meditación y ahí compusimos una canción nueva para el nuevo disco. Pero a veces lo que te decía, durmiendo o simplemente vaciando la mente, no haciendo nada, de repente se te vienen las ideas a la cabeza. Pero está bien tener así como un estado de hacer cosas. Si te obligan, en plan, por ejemplo, tienes que componer algo para mañana a las 10:30 y tiene que durar 12 minutos y medio y tener no sé cuántos compases, pues a veces eso es una presión que a veces te puede ayudar, en plan, ojo, qué reto tal, y te inspiras o no, te bloquea completamente. Es que depende de la situación, del momento, de la persona. Pero vamos, sequías creativas yo creo que tenemos todos. Y ahí, nada, con calma esperará que se pase. Sí, totalmente, pero qué importante también estos guiños que nos das, ¿no? El tema de la presión, que yo creo que es importante y que el tema de tener libertad también hace que fluya todo mucho más rápido, ¿no? Se nos ocurran así ideas de manera más, no sé, más orgánica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y Jezabel, yo no puedo por menos preguntarte un poco también cómo ha sido un poco tu proceso de emprendimiento, porque aquí en Metamorfoseando como que damos mucha cabida, ¿no? A nuevas ideas personales, profesionales. Imagino que pues con toda esta diversidad que haces, ya no solo música, sino también tu parte en solitario, como en grupos, como cursos de geometría sagrada, que también me consta que das, tus intervenciones también, a veces, ¿no? En medios de comunicación, incluso un poco tu marca Mm. personal en YouTube. He visto que tiene ya más de 12.000 suscriptores. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso. Pues fíjate que lo del canal de YouTube lo tenía yo abandonadísimo. Hasta la pandemia no le hacía mucho caso, tenía unas pocas cosas subidas de mi disco y poco más. Y a raíz de la pandemia fue cuando empecé a componer música terapéutica para la gente, porque estaba todo el mundo estresadísimo de lo del confinamiento. Y dije, venga, voy a hacer música que anime un poco a la gente y que les relaje, que les quite un poco la ansiedad, el estrés. Y a raíz de ahí empezaron a subir los suscriptores. Ahora tengo unos 12.000 y que no es mucho todavía en realidad. Es poquito, o sea, para toda la paliza que me estoy dando es bastante poco, pero bueno, espero que siga subiendo. Y ahí, la verdad que estoy bastante volcada en mi canal. Todas las semanas publico algo. Este verano publiqué una serie de cuentos. Entonces ya intento ampliar un poco más lo que es la música y que simplemente el canal sea un lugar de encuentro donde la gente pueda llegar y encuentre de todo, como una especie de biblioteca de Alejandría, donde haya música, haya cuentos, haya siempre material, haya entrevistas, haya cosas que a la gente le inspire y le haga crecer. Y,
Y a nivel de emprendimiento, pues se me ocurren 50.000 ideas. Para eso no tengo freno. Entonces estoy dando ahora también unos talleres que combinan. He dado cursos de geometría sagrada y suelo dar uno al mes, más o menos, de lo que te hablaba antes, de patrones de cimática, de ver patrones en la arquitectura, en la simbología. Y ahora estoy empezando a dar uno, que el otro día di el primer taller, que es geometría sagrada con expresión corporal. Es decir, traer los patrones de la geometría sagrada al movimiento y a la energía corporal. Di el primero el otro día y tuvo bastante buena acogida, es súper interesante. Entonces, de emprendimiento, lo de la marca personal que me decías tú, pues no me ha asesorado nadie, lo he llevado un poco yo como por intuición, un poco como sé. No sé qué opinará tu gente, bueno, o tú de cómo lo estoy llevando, voy un poco como por intuición muchas veces. Pues muy bien llevado. Yo creo que al final ¿Sí? los números hablan por sí solos, que tú decías, son pocos, espero que sean más. Bueno, yo creo que 12.000 ya está muy bien, ¿no? Que seguro que irán creciendo, porque al final la comunidad es fiel y cuando uno hace algo de calidad, yo creo que a la gente le gusta, ¿no? Y llega. Y bueno, Jezabel, yo seguiría y seguiría hablando de este tema, que creo que además se te nota, como decía al principio de la entrevista, ¿no? El entusiasmo, que tienes un montón que aportar y que te gusta lo que haces, pero no me puedo ir de esta entrevista sin pasarte un pequeño cuestionario que pasamos aquí a todos los invitados de Metamorfoseando. Así que, ¿lista y preparada para que nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor? Venga, vale, adelante. Venga, pues vamos con ello. Vamos con la primera pregunta del cuestionario y vamos a iniciarlo en positivo, hablando de virtudes, de dones. En este sentido, Jezabel, ¿cuál dirías que es tu gran fortaleza? Aquello con lo que puedes ayudar a más gente. Pues el entusiasmo las ganas de vivir y la resiliencia. Es lo que me gusta inspirar siempre, esa positividad de venga, no hay que rendirse, que es lo que hago a través de mi música, de siempre que sea como dar fuerza y energía a los demás para continuar adelante, porque la vida a veces tiene momentos muy duros y a veces a lo mejor algo tan simple como una pequeña melodía, una canción puede dar fuerza a una persona para seguir. Entonces eso sería, en plan resumido, la energía positiva de mi música. Energía positiva, resiliencia, yo creo que valores que transmites muy bien, no solo con tus palabras, sino también con tu música. Y en el otro lado de la balanza, ¿cuáles son tus áreas de mejora o esas tareas que siempre delegas en otra persona porque piensas que ellos pueden hacerlo mejor y en menos tiempo? Pues ese es mi problema, que no delego. Y es lo que tengo que aprender, porque me cargo encima demasiado trabajo y demasiadas cosas. Y ese es el problema, que no delego, que digo, venga, yo puedo con todo y lo hago. Y no, el día tiene 24 horas. Y lo estoy aprendiendo ya porque a veces llego a mi límite Se, de re- cansancio. O sea que mira, justo me has dado, justo, Se repite, justo. se repite. Es una cualidad que mucha gente que ha pasado por este podcast también Sí, ¿no? dice. Y creo que es importante aprender a delegar, que no somos máquinas, no podemos hacerlo todos nosotros. Así que, bueno, tercera pregunta, Jezabel, poniendo en valor tu trabajo. Antes nos decías que te ha llegado mucha gente feedback positivo, ¿no? De lo que le ayuda a tu música. Yo te quería preguntar, ¿recuerdas alguna reseña, algún comentario, algún testimonio que hayas recibido haciendo lo que mejor sabes hacer y que te haya hecho sentir que lo que haces realmente tiene sentido y merece la pena seguir? ¿Quién te lo dijo y cuáles fueron sus palabras? Vale, pues sí, mucha gente me escribe, ay, que me has animado, me has dado la vida, tal, me ha dado mucha alegría, pero hubo uno que me marcó para siempre, que fue una persona que me escribió hace unos años, unos 3 años o así me parece, y me dijo, mira, te voy a decir una cosa, yo un día estaba como muy mal a nivel personal, esa persona, y se salió del trabajo y se metió en el coche pensando que iba a acabar con su vida, ¿sabes? O sea, yo me quedé, vamos, para mí fue lo más impactante que he leído nunca. Estaba como que súper deprimido, se había tenido problemas de pareja, el trabajo, la familia, se le vino todo encima. Y dijo, no quiero seguir. Y tenía puesto en la radio del coche donde se meten los CDs, el disco de Geometría Sagrada. Entonces le dio al play, no me acuerdo qué canción estaba sonando, pero seguramente sería la del número pi, lo digo porque es como la más emocional, la que conecta con el corazón así a nivel profundo. El caso es que empezó a llorar y tuvo una catarsis ahí bestial y como que dijo, ya no me quiero matar, ahora quiero vivir.
Y entonces me dijo como que de alguna forma mi música le había salvado la vida. Y para mí eso ha sido lo más impactante que he leído, eso es muy fuerte. Entonces ya solo con eso me merece la pena todo, de verdad. De verdad, o sea, yo creo que las personas somos todos una gran familia, un equipo global, que eso se ha olvidado, ese sentido de colaboración, de familia, de pertenencia. Y ya cada uno, o sea, la gente en general se ha vuelto egoísta. Naturalmente hay grandísimas excepciones y no es la norma general, pero la sociedad tira hacia eso, hacia el cada uno compartimentado, aislado, pensando en sí mismo, yo lo mío y tal. Y no debería ser así, porque eso genera mucha soledad en la gente y mucho de me siento solo y en realidad es ilusorio. Entonces, de repente, el que algo que hagas tú ayude a otra persona y ni siquiera lo sepas, porque muchas cosas, mucha gente ni siquiera lo dirá. Pero sí, o sea, hay que intentar siempre dar lo mejor de uno mismo porque nunca sabemos, son semillitas que vamos plantando y nunca sabemos qué puede crecer de esas semillitas, ¿vale? Y este es un grandísimo ejemplo. Me ha escrito mucha gente contando cosas, pues de estaba triste y escuché una música tuya y me alegró el día, tal. Pero este ejemplo que te he contado para mí es el más impactante. Totalmente, yo siempre digo Sí, sí. que nunca sabemos a quién podemos estar inspirando, ¿no? Que alguien todavía se ríe de aquel chiste que contaste o te recuerda por aquel consejo que le diste. Son semillitas, como tú dices, que vas plantando, que en tu caso, oye, pues le salvaron la vida a una persona, o sea, que un impacto mucho más trascendental, pero creo que esto es lo que ayuda, ¿no? Lo que da el empuje, lo que hace que sigamos en esto y mira, vamos a la otra cara de la moneda, ¿no? Porque igual que tenemos feedback Vale. positivo, también hay como esos momentos en los que uno se atasca en la vida, que tiene bloqueos, ¿no? ¿Recuerdas algún momento tierra, trágame, algún intento fallido que hayas cometido en tu vida personal o profesional? ¿Cuál fue y cómo lo resolviste? Pues ahora mismo no te sabría decir, la verdad. Encima de un Eh, escenario, por ejemplo, seguro que hay mucha gente preguntándoselo, ¿no? Estos momentos de nervios, que te puede surgir cualquier cosita así inesperada, que tú digas, madre mía, qué momento, ¿cómo salgo yo de esta? pues, bueno, sí, bueno, mira, sí, pero bueno, en realidad no fue una tontería. Por ejemplo, se nos subió un borracho al escenario en un concierto. Y ahí yo sí que me hago bien poco porque, claro, estoy con el violín, que es un instrumento muy delicado y tal, pero fue gracioso, pero así, quiero decir, es anecdótico, no es nada así grave. Yo así grave que yo sepa, no nos ha pasado nada. O sea, estamos ya acostumbrados, nervios ya no tenemos en el grupo. Entonces, cualquier cosa que pasa la vamos resolviendo. Por ejemplo, otra anécdota. El Kinia también lo tenemos en formato dúo, que tocamos el guitarrista y yo en algún sitios así, salitas más pequeñas o centros de yoga, cosas así. Y en un concierto que dimos el año pasado empezó a sonar el teléfono y lo cogió un hombre, así que era mayor, que debería tener algún tipo de deficiencia o algo. El caso es que empezó a gritar y dijo, mamá, luego te llamo, que estoy en un concierto. Y ya está, pues eso hay que resolver las cosas con humor. Claro, le dio prisa a todo el mundo y a mí también. Claro, y le dije, pero apaga el móvil, hombre. Y el otro, sí, sí, perdón, y ya está. O sea, pero son anécdotas, no es nada así grave. Humor, ¿no? Qué importante para Exacto. resolver esas cosillas, esos conflictos que surgen en el día a día. Y mira, Jezabel, vamos a hablar ahora de rutina, porque en Metamorfoseando defendemos que parte del éxito está en la rutina diaria, en los pequeños pasos mantenidos a lo largo del tiempo. En este sentido, ¿cuál dirías que es tu hábito de oro? Eso que haces día a día y que tiene un impacto positivo en tu vida. Vale. Pues me levanto por la mañana temprano y salgo a andar una hora. Eso para mí es como coger el oxígeno, nada más empezar el día. Me voy a un parque y ahí andar, o sea, el respirar naturaleza y árboles, y ahora en otoño que está todo precioso, mucho más. Y luego por la noche dedicar un ratito a la meditación, a la calma, apagar el móvil y centrarte en ti, en reconectar, en hacer balance de todo lo que has hecho durante el día, en agradecer todo lo que tengo, ¿sabes? Y dar gracias de estar vivos dentro de las dificultades, porque mi vida tampoco es fácil, o sea, el ser músico en España es una lucha diaria, continua y cuesta arriba continuamente. Pero aún así, ahí estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, quieras que no, todos tenemos dificultades en la vida, pero también tenemos cosas buenas. Entonces, estar con una actitud positiva también hace que cambie la perspectiva de la vida de muchas cosas.
y de alguna forma que atraigamos cosas buenas también. Entonces, para mí, eso, mi rutina de por la noche es dejar un ratito, un espacio a esa reflexión, meditación con una música tranquilita y agradecer y a coger energía para el día siguiente empezar otra vez. Totalmente, el ejercicio, ¿no? Esos pasos diarios, caminar, un poquito de meditación al final, actitud positiva, yo creo que también tienen mucho que ver a la hora de inspirarse en tu creatividad. ¿Y cuál es tu siguiente paso? Aquello que te quita el sueño, eso en lo que piensas al levantarte y antes de irte a dormir. ¿Eso que te gustaría cumplir? Bueno, pues lo que me gustaría es hacer una gira internacional con mi banda, que es lo que teníamos a puntito de conseguir cuando llegó la pandemia, teníamos un trabajo hecho maravilloso, un montón de conciertos y se truncó todo y ha sido otra vez volver a empezar despacio, poco a poco, casi de cero. Ha sido un trabajo súper duro y ahora estamos trabajando durísimo en el nuevo disco, el que será el tercer disco de Kinia, que eso es lo que me está quitando el sueño ahora mismo, porque es muchísimo trabajo. Y luego me gustaría también todo el trabajo que he hecho como compositora, que se reconociera de alguna forma. Y tengo ahí la espina clavada de hacer una banda sonora para una película o serie, pero en plan más conocido, porque hasta ahora he hecho música para dos largometrajes, pero eran de tipo independiente, de estos de bajo presupuesto, que han circulado por festivales, han tenido premios y tal, pero no es lo mismo, ¿no? Que de repente ver en un cine hay una película con mi música sonando. Eso me encantaría. Ya son así proyectos ahí pendientes. Proyectitos pendientes, Sí, esa sí, gira sí. internacional, esa banda sonora también para una serie, ¿por qué no, no? De renombre, Claro, soñar, por hay soñar que hay que soñar soñar. alto. Eso es. Y ya sí que sí, llegamos al final del cuestionario Jezabel con esta pregunta. Si pudieras nominar a alguien para que fuera entrevistado en este podcast, ¿quién sería y por qué? Pues tengo una persona que creo que sería muy interesante para tu podcast. A ver, bueno, es que tengo un montón. Espérate que lo piense. Mira, sí, te voy a decir, es que te podría decir muchos, pero te voy a decir una persona que es bastante interesante, que es Gonzalo Rodríguez, un amigo muy querido, que es doctor en historia, escritor, ha escrito varios libros y es guía turístico por Toledo, ¿vale? Entonces te puede contar unas historias y leyendas del Toledo más mágico, de la brujería, de la Escuela de Traductores de Toledo, de absolutamente todo, o sea, mitos, leyendas, ¿sabes? Cada vez que te cuenta él una historia es como de repente retroceder cientos de años y sentirte otra vez que estás con tus antepasados alrededor del fuego, escuchando esos mitos, leyendas y tradiciones. Y creo que es importante también ese recuperar todas esas tradiciones. Así que creo que es un buen invitado. Totalmente, pues recojo esa referencia, nunca ha pasado por aquí un historiador, siempre hay una primera vez, ¿por qué no? Pues ahora es el Y, momento. y ya sí que sí, Jezabel, ha sido un placer para mí tenerte hoy aquí, se me ha pasado súper rápido, creo que tienes un gran futuro como artista por delante. Y no me gustaría que acabáramos este podcast, ya no solo contándonos dónde pueden seguirte, encontrarte y saber más de ti, sino también que dieras un mensaje final a todas las personas que han seguido la entrevista, que les pueda ayudar en su propio proceso de crecimiento personal, profesional. ¿Qué consejo les darías? Pues inspirarse un poco en la música, en lo que hace la música, que es buscar el equilibrio y la armonía. Entonces diría que trajerais la música a vuestra vida y que busquéis ese equilibrio, esa calma, esa paz interior. Y ante el caos que tenemos en el mundo ahora mismo, que no se sabe muy bien hacia dónde va todo, ¿verdad? Parece que todo se desmorona a todos los niveles, a nivel económico, social y demás. No os olvidéis de vosotros estar en calma y aunque el viento sople en contra, estar en equilibrio. A mí ese es el aprendizaje que me ha dado la música, ha sido un aprendizaje filosófico, básicamente, pero es lo que me sirve para tener fuerza en el día a día y encarar todo con un espíritu y una actitud positiva, que es lo que intento transmitir. Entonces, me encantaría para que sintáis lo que os estoy contando, intento transmitir, que escuchéis mi música, creo que ahí está, sobran las palabras y hablan los sonidos. Entonces os recomiendo escuchar mi canal de YouTube, que es Jezabel Martínez. Y bueno, supongo que Miriam te dejaré links para que puedan acceder a mis redes sociales, a Instagram, que es donde voy colgando todo lo que voy haciendo, a Facebook.
Y tengo también una tienda online está alojada en la página de Ko-fi, donde están todos mis discos y mis trabajos, por si queréis echarme una mano, porque todo es autohecho, autoproducido, autocompuesto y autograbado, que es un trabajazo. Y luego, por supuesto, esto sería como para un trabajo interior, personal, de relajación y demás. Y luego, para llenaros de alegría y energía, os recomiendo a Kinia, mi banda, que lo mismo también tenemos canal de YouTube, que es Kinia, se escribe Kinnia, y buscadnos en Spotify, en Instagram, en Facebook, eso en todas las redes sociales. Y daos una alegría, yo creo que os va a encantar. Bueno, pues con estas referencias nos quedamos. Tendréis todos los links, por supuesto, en las notas del episodio del podcast. Y bueno, con esta actitud también, ¿no? Positiva, con este entusiasmo que nos dejas, con esa invitación a utilizar la música como herramienta también terapéutica para sanar el alma, el corazoncito y llenarnos de energía positiva y actitud, ¿no? Que creo que es que es lo más importante y darte las gracias de verdad por haber estado aquí en este episodio y muchas gracias a todos vosotros también por estar ahí un día más al otro lado escuchando. Si este episodio os ha gustado, os animo a compartirlo con otras personas a las que creáis que también puede servir o inspirar. Recordad que vuestros me gusta, comentarios y suscripciones en las plataformas habituales de Spotify, iVoox, Apple Podcast y Podimo me ayudan a seguir creciendo y a que más episodios como estos sigan siendo posibles. Gracias por haber llegado hasta aquí. Hoy, de forma excepcional, nos despedimos con un tema de nuestra invitada de hoy, Jezabel Martínez y su banda Kinia. Y os dejo también a continuación con un avance de lo que podréis escuchar la próxima semana en un nuevo episodio del podcast. Feliz día a todos y hasta muy pronto.